Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por un sábado más que es un regalo que tú nos das cada 7 días, Señor. Permítenos tener una mente atenta, una mente y ojos abiertos a través de la exposición de tu palabra, y que sea de bendición para nosotros. Pedimos eso en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. A mí se me indicó de que este era un sábado juvenil y que se quería un tema dedicado de forma especial para los jóvenes. Pero a la misma vez sé de que cuando hay jóvenes en la iglesia, también hay padres de familia. Así que este tema, aunque es con un enfoque en jóvenes, también vamos a hablar un poco de cuál debe de ser la relación entre los jóvenes y los adultos dentro de la iglesia. Así que el tema se titula El propósito de Dios para la juventud. Y en ese tema vamos a tocar 3 puntos importantes. El primero va a ser de que vamos a ver cómo Dios tiene un llamado especial para los jóvenes. Es el deseo de Dios usar a todos nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. En otras palabras, la salvación y el llamado que Dios hace es para todos. Pero hay un llamado en particular que Dios tiene para la juventud. Así que el primer punto que veremos esta mañana es cuál es el llamado especial que Dios tiene para los jóvenes. Pero luego vamos a hablar también de cómo ese llamado se puede lograr en nuestras vidas. Y finalmente veremos la necesidad de una unidad entre los jóvenes y los adultos. Quiero invitarles a ir al libro de Joel en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 28 al 31. Job, capítulo 2, versículos del 28 al 31. Joel, un texto bastante conocido. Nosotros decimos como adventistas de que ahí está describiendo el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, que tuvo un cumplimiento parcial en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo de los apóstoles. Por eso cuando acusan a los discípulos o a los apóstoles de estar borrachos, Pedro es el primero en hablar y les recuerda de que se estaba cumpliendo las palabras dichas por el profeta Joel. Pero ese fue un cumplimiento parcial. En Joel capítulo 2 versículos 28 al 31 también describe lo que Dios quiere hacer poco antes de su segunda venida, antes del día grande y terrible de Jehová. Así que en el versículo 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En otras palabras, aún el espíritu de profecía será derramado sobre los jóvenes y sobre los viejos. Sigue diciendo, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Habla de un remanente, lo mismo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero aquí nos está indicando algo importante. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Dios va a usar tanto a los jóvenes como a los adultos. Por eso es necesario de que haya unidad. Y yo a veces he logrado ver cómo pequeños detalles pueden ir separando
a los jóvenes de los adultos. Y yo les puedo dar unos ejemplos. Yo recuerdo años atrás, yo tendría unos 15, 16 años. Y a los directores de Sociedad de Jóvenes se les ocurrió una idea. Dijeron, ¿por qué no tenemos una semana juvenil? No un sábado juvenil, una semana entera. Dice, y vamos a juntar a unos 15 o 20 jóvenes para que entre todos ellos den los temas de esa semana. Dice, tal vez haya algunos jóvenes que no se sientan cómodos predicar 30, 40 minutos. Bueno, a cada uno le vamos a dar segmentos de 15 minutos. Y para algunos hasta los 15 minutos se nos hacía mucho. Y un hermano adulto me dijo algo. Dice, yo que voy a venir a escucharlos, ¿ustedes qué me van a enseñar a mí? Y en el momento, a mí me caló lo que dijo ese hermano. Pero quiero que analicemos algo. Salmo 119, versículos 98 al 100. Porque aquí es donde Dios puede usar a un joven a pesar de su edad temprana. En el versículo 98 al 100 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Enseñadores, o sea, más que mis propios maestros. Sigue diciendo, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Dice el versículo 100. Porque he guardado tus mandamientos. O sea que hay jóvenes que pueden llegar a ser más sabios aún que los viejos. Me llama la atención, nunca se lo he recordado a este hermano, pero ahora en día él se acerca a mí para hacerme preguntas sobre dudas bíblicas que él tiene. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Cuando un joven decide estudiar la palabra de Dios, Dios lo puede hacer más sabio que un adulto. Ahora, pensando en todo esto, estamos hablando de la necesidad de la unidad. Ese es un ejemplo donde a veces los jóvenes puede de que no sientan apoyo de los adultos. Les voy a dar un segundo ejemplo. Muchas veces el adulto tiene la tendencia a llamarle la atención, a jalarle la oreja a los jóvenes. Eso puede ser correcto y tiene su lugar. Pero hay un problema cuando un adulto, y he conocido a varios, el único contacto que tienen con el joven es para llamarle la atención. Y por otro lado, el resto del tiempo, si el joven se está portando bien, ni siquiera le ponen atención al joven. Saben de que en la iglesia a la cual yo asisto hay un joven, y ese joven tiene sus problemitas. Se acaba de bautizar hace unas 3 semanas atrás. Ya tiene como 15 años. Hogares, problemas que han surgido desde su niñez. Y no hace mucho, este joven, durante la hora del sermón, andaba jugando básquetbol allá atrás. Y se escuchaba el rebotadero del balón. Y un hermano ya iba enfurecido a llamarle la atención. Una hermanita lo paró. Y vino la hermana y me dijo, mira, tú que te llevas bien con fulano y tal, ve a decirle de que por favor pare lo que está haciendo. Fui con el joven, le puse la mano en el hombro y le dije, mira, lo que tú estás haciendo no es correcto. Le dije, en primer lugar, si ahorita sale un carro golpeado, empieza a sonar la alarma, ¿a quién le van a echar la culpa? A ti. Le digo, y además es una falta de respeto. ¿Saben qué hizo el joven? Me dijo, gracias. Guardó el balón y se metió. Ahora, ¿por qué me contestó así y no a otra persona? Porque me he tomado el tiempo de platicar con ese muchacho. Entonces, el punto al que quiero llegar es, a veces tiene que cambiar la dinámica casi 100% el tiempo. Cuando un adulto en la iglesia le llama la atención a un joven, la mayor parte del tiempo el adulto tiene razón. El problema es de que a veces nomás nos acercamos al joven cuando el joven está haciendo algo malo y no vamos
empezando a fomentar cierta amistad con el joven. Cuando el joven ve que uno se interesa en él o en ella, el joven se vuelve más interesado también en escuchar aún nuestras reprensiones, porque se le ha mostrado cierto afecto o cariño. Así que quiero que mantengamos esto en mente, porque lo que dice en Joel capítulo 2 es profético. Está apuntando hacia los momentos justo antes de la segunda venida de Cristo. Pero para que eso se cumpla tiene que haber unidad entre los jóvenes y los adultos. Eso implica también de que ustedes como jóvenes, cuando escuchen una reprensión, antes de abrir la boca para empezar a argumentar, hay que pensarlo. Y luego se puede dialogar al respecto, pero primero hay que escuchar. Porque no podemos negar el hecho de que los adultos han vivido ciertas experiencias que a nosotros todavía nos falta por recorrer. Ahora, con eso en mente, ¿por qué será de que Dios tiene un llamado para los jóvenes? ¿Saben de que el presidente número 31 de Estados Unidos, Herbert Hoover, dijo algo interesante en cierta ocasión? Aquí en Estados Unidos el presidente también es conocido como the commander in chief, el comandante jefe, el que tiene la habilidad de, si bien así lo ve, mandar tropas a otro país y empezar una guerra. Eso es parte del derecho de un presidente. Así que Herbert Hoover, el presidente 31 de Estados Unidos, dijo algo interesante. Dice: nosotros los viejos somos los que declaramos la guerra, pero son los jóvenes los que en ella han de morir. Qué interesante. Dice: nosotros declaramos la guerra, los viejos, pero son los jóvenes los que tienen que morir en la guerra. ¿Por qué mandan a jóvenes? ¿Cómo se vería un ancianito en Afganistán o Irak, en una mano el bastón o la andadera y en el otro la metralleta? Se ríen por lo absurdo de la idea. Entonces el joven tiene cierta energía, ciertas capacidades que le permiten desempeñar ciertos trabajos. Dios está consciente de ello. Y por eso mismo es de que Dios tiene eso en mente para el joven. Y no podemos negar el hecho de que hoy en día vivimos literalmente en un tiempo de guerra. Vamos al libro de Efesios capítulo 6. Textos bien conocidos. Efesios capítulo 6 versículos 12 y 13. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Noten de que está diciendo, para poder estar firmes hay cierto método, cierta preparación espiritual que tú y yo necesitamos. Y nos vamos a dar cuenta que cuando el apóstol San Pablo le escribe a un joven de nombre Timoteo, le recuerda que nadie tenga en poco tu juventud. Pero hay una razón por la cual nadie tenía que tener en poco su juventud, y eso lo vamos a ver en un momento. Así que estamos viendo de que literalmente vivimos en una guerra espiritual, y la única forma como podemos salir vencedores en esa guerra espiritual es tomando la armadura de Dios, armados con el Espíritu Santo. Porque cuando tú analizas eso y lo comparas a Gálatas capítulo 5 22 y 23, es una descripción de aquello que es llamado en Gálatas como el fruto del Espíritu. Y no debe de sorprendernos estas similitudes, porque es el mismo autor. El mismo que escribió el libro de Efesios es el mismo que escribió Gálatas, el apóstol San Pablo. Así que literalmente vivimos en una guerra. Y así como Dios tiene su plan especial para el joven, el diablo también lo tiene. Es más, veamos lo que dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 14.
Primera de Juan capítulo 2 versículo 14. Aquel discípulo que según las palabras de Dios a través de su sierva Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles dice que es el que más llegó a asemejarse al carácter de Cristo Jesús. Uno que en un momento era conocido como hijo del trueno por peleonero. Y en 1 Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El apóstol San Juan le escribe tanto a los padres. Dice, ¿por qué? Porque han conocido desde el principio. En otras palabras, está diciéndole, les escribo a ustedes porque ustedes son los que tienen la experiencia. Pero luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Por qué Dios tiene un plan especial para la juventud y para los adultos? Porque los adultos traen la experiencia, la juventud tiene la fuerza. Y cuando unes eso, puede ser de gran bendición para honra y gloria de nuestro Dios. Pero ven, queridos jóvenes, aquí nos empezamos a dar cuenta cuán importante son las obras de los jóvenes para poder cumplir la misión que Dios ha preparado. Quiero que consideremos ahora sí, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Recordemos de que aquí el apóstol San Pablo le está escribiendo a un joven llamado Timoteo. A uno que en su segunda carta, cuando Pablo sabe de que la muerte está cerca, cuando llega a decir he peleado la buena batalla, también se refiere a Pablo como su hijo espiritual. Se refiere a Timoteo, disculpen, como su hijo espiritual. Pero en su primera carta, noten lo que le escribe a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Paremos ahí un momento. Porque yo sé de que cuando hay cambio de año eclesiástico, cuando se nombra el nuevo grupo de jóvenes para sociedad de jóvenes, lo primero que se les dice es que nadie tenga en poco tu juventud. Y ahí paramos. ¿Qué significa eso? Que nadie tenga en poco tu juventud. Está diciendo que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie diga de ti, no, pues que es un chamaco, no entiende. Dice, nadie tenga en poco tu juventud. Ahora, eso no es algo que simplemente se regala. Noten de que es algo que el joven se gana. Sigamos viendo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, voy a tener que partir. Te dejo encargado de la iglesia y que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque Timoteo iba a ser un ejemplo en su enseñanza, en su conducta, en su disciplina. Eso es lo que necesita la juventud de hoy. Y la verdad es de que los padres tienen una influencia grande, pero llega un momento cuando el joven empieza a tomar sus propias decisiones. De hecho, un psicólogo suizo y biólogo de apellido Piaget, Jean Piaget, él desarrolló una teoría sobre el aprendizaje que la dividía en 4 etapas. Una teoría que hasta el día de hoy se sigue usando. Y él dividía cómo va desarrollándose la mente de un niño. Dice, y luego llega la edad de los 11 años, dice, cuando el niño empieza a pensar por sí mismo. Interesante, porque Pablo está dando a entender esto mismo. Timoteo, llega el momento donde tú tienes que pensar por ti mismo, pero eso sí, sé un ejemplo para los que te rodean. Mis hermanos, esto es de suma importancia. Ahora noten otro consejo, ¿cómo se logra esto? Porque es fácil decir, joven, ve y conquista el mundo, pero hay pasos que se tienen que tomar.
Según de Timoteo capítulo 2 versículo 22, pasaron años entre la primera y la segunda carta de Pablo hacia Timoteo. Y quiero que notemos de que aquí le está escribiendo a un Timoteo ya un poco más maduro por las experiencias que había venido teniendo. Y en el versículo 22 le dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es más, si uno se va dando cuenta, si uno lee, y jóvenes, hagan esto, lean primera y segunda de Timoteo, son cartas bien cortas. Te vas dando cuenta de que Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo evitar muchos fracasos que cometen los jóvenes. Y en 2 de Timoteo 2:22 le dice: huye de las pasiones juveniles. Voy a hacer un paréntesis para contarles un par de historias. En cierta ocasión hablaba con un señor ya grande, y me hizo una confesión que no me la tenía que hacer porque yo ya me había dado cuenta. Este señor tiene cierto conocimiento de la palabra de Dios, y pasa una dama vestida de una forma inapropiada, que es una de las razones principales por qué las jóvenes deben de vestir de una forma modesta, y a este señor se le van los ojos. Y me hizo la confesión, yo ya me había dado cuenta. Y dice: dice, es que me cuesta. Le dije: le voy a decir por qué le cuesta. Y lo llevé a 2 de Timoteo 2:22, donde dice: huye de las pasiones juveniles. Le dije: ¿cómo se huye? Le digo: ve algo caminando enfrente de usted a una dama vestida de una forma inapropiada. Huir es cerrar los ojos. Le digo: déjele pregunto de esto. Si Cristo estuviera a su lado en ese momento, ¿cree que a usted empezaría a dolerle el cuello para voltearlo? Y me dice: no. Dice: porque estoy platicando con Jesús. Ok, le dije: ahí está la solución a su problema. Cuando usted sufre esa tentación, cierre los ojos y póngase a hablar con Jesús. Pero no, usted los abre más grandotes. Ese es su problema. En vez de cerrarlos, los abre más. Huye de las pasiones juveniles. Esa es una historia. Otra historia, y eso es más reciente. Un joven a quien yo le estaba dando estudios bíblicos, y yo empecé a notar una jovencita menor de edad que a él le coqueteaba mucho. Y en más de una ocasión le dije: ándate con cuidado, yo veo como esta jovencita te busca. Y sé ciertas cosas de esa joven que es mejor de que tú te andes con cuidado. Ese joven debería estar ahorita en la iglesia, pero no, está en la cárcel por haberse metido con esa joven. Mis hermanos, el ejemplo, jóvenes, es tan fácil. Huye de las pasiones juveniles. En otras palabras, ni siquiera te pongas a jugar con el fuego, porque el fuego quema. Aléjate de aquello que te hace pecar. Y cada uno de nosotros tiene sus defectos naturales, y de esos son de los que más nos tenemos que cuidar. Así que Pablo le recuerda a Timoteo: tú tienes que ser un líder. Dios tiene una obra, un llamado especial para ti. Pero no se te olvide, para poder cumplirlo, tienes que tomar la armadura de Dios. Tienes que huir de las pasiones juveniles, y entonces se puede decir que nadie tenga en poco tu juventud. El sabio Salomón, que por algún tiempo en su vida se le olvidó la sabiduría, y al contrario fue muy tonto. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículos del 1 al 3. Eclesiastés 12 del 1 al 3 dice: acuérdate de tu Creador en los días, ¿cuándo? De tu juventud. Muchas veces hay un error que se comete, y lo he escuchado más bien en forma de crítica. He escuchado a personas criticar a individuos que llegan a los caminos de Dios ya tiempo después en su vida. Dicen: no, primero le dio la carne al diablo y ahora los huesos se los da a Dios.
No hay un momento malo para entregarle la vida a Dios, pero el mejor momento es ahora. Cualquier momento es buen momento para entregarle la vida a Dios, pero el mejor momento es en la juventud, cuando hay la fuerza, y con el tiempo la experiencia se va adquiriendo. Jóvenes, les voy a dar otro consejo. Algunos dicen que es sabio aprender de los errores. Es cierto, pero aprende de los errores de los demás. No cometas tú los mismos errores. Hay que aprender de lo que otros han hecho mal para uno poder vivir una vida para honra y gloria de Dios. Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia. En otras palabras, antes de que ya ni siquiera puedas ver bien. A eso se refiere, solamente que lo dice de forma muy poética. Versículo 3: cuando temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Es posible de que cuando Salomón está diciendo esto, también tiene en mente el pecado de su padre, que se anduvo asomando y acabó en problemas muy graves. Y lo llevó incluso a ser culpable de un asesinato. Salomón acabó en los mismos líos que su padre, y hasta llegó a ser un idólatra por causa de relaciones que Dios había prohibido desde un principio. Así que seguimos viendo este concepto. Joven, acuérdate de Dios. Es mejor que te acuerdes de Él en el tiempo de tu juventud, pero también aléjate de aquello que te puede hacer caer. Otra cosa: la escuela, los estudios, las amistades, algunas amistades, puede ser bueno, tiene su lugar, pero la base de la vida tiene que ser Cristo Jesús. Yo soy una persona que apoyo que un joven busque un desenvolvimiento académico más allá de simplemente la high school, la preparatoria. Pero no se te olvide, mientras tú tratas de adquirir conocimiento, el primer lugar en tu vida debe de ser el reino de Dios y su justicia. Por eso Jesús dice: donde estén vuestros tesoros, ahí estará también vuestro corazón. Hay que mantener eso en mente. Y eso yo lo veo en la vida de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Un texto sencillo, bien conocido, pero muy profundo si lo piensas, lo meditas y lo aplicas a tu vida. Sabemos la historia de Daniel. Llega a Babilonia junto con 3 jóvenes hebreos: Misael, Ananías, Azarías. De hecho, llegaron más que simplemente 4 jóvenes hebreos. Pero según el registro de Daniel, estos son los que se mantuvieron fieles a Dios. Y se tienen que confrontar con algo. ¿Cómo aquellos alimentos que Dios me ha prohibido, aunque tal vez hasta me cueste la vida, o simplemente pues me opongo? Y también eso me puede costar la vida. Estaban en un dilema. Por un lado, si comían el alimento no sano, ellos que tenían conocimiento de Dios sabían de que su salud podía desmejorar. Pero por otro lado, están enfrentando un rey que era duro, que también si los mandaba a matar en ese instante, morían sin un juicio. El versículo 8 nos dice algo interesante. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay una palabra clave ahí: y Daniel propuso. ¿Qué significa la palabra propuso? Es una decisión. Y él tomó la decisión y dice: cuésteme lo que cueste, nadie me va a mover de esta decisión. Dicen que la necedad es un defecto.
Lo es al menos que tu necedad sea Cristo Jesús. Y para Daniel, el reino de Dios y su justicia, esa era su prioridad. Y hay jóvenes que me dicen, es que si no tomo tal prueba en día sábado, no voy a poder salir adelante. Vivimos en un país donde todavía se respeta la libertad religiosa. Todavía puedes hacer arreglos para tomar pruebas en otro día. Y se los digo como un joven como una persona que un día fue de la edad de ustedes, tuvo que tomar esas pruebas para poder ingresar a una universidad. Sin embargo, hay que siempre recordar, tenemos que proponernos tal y como Daniel lo hizo. Ahora, ¿cuál es el propósito de las buenas obras? Las buenas obras son para dar testimonio de quién tú y yo, a quién tú y yo servimos, a quién amamos. Mira las palabras de Cristo. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Delante de los hombres. Noten de que las buenas obras tienen su lugar. Es más, si nos vamos al siguiente capítulo, el capítulo 6, versículo 1, parecería como que Cristo está contradiciendo. Y sin embargo, Mateo capítulo 5 y capítulo 6 son parte del mismo sermón. El capítulo 7 también. O sea, el sermón del monte no son nada más las bienaventuranzas. Implica los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. En el capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Parece aquí una contradicción. Por un lado, en Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En el siguiente capítulo dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y uno se puede quedar rascándose la cabeza diciendo, ¿a qué se refiere Jesús? Por un lado me dice, que vean tus obras, que sea una luz. Por otro lado, Jesús está diciendo, guárdate de hacer tu justicia para ser visto por los hombres. ¿Saben cuál es la clave? Lo que vemos en el versículo 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia. Mis obras no me salvan, pero lo que Cristo hace en mí, eso salva. Y es lo mismo que está indicando aquí Jesús. Dice, mira, haz las buenas obras, pero que sea Cristo trabajando en ti. Evita hacer tus propias obras, por muy buenas que ellas parezcan. Queridos jóvenes, hemos sido llamados a desempeñar una vida en la cual seamos una luz para el mundo. Y podríamos entrar en otros ejemplos. Viene a mi mente la historia de una jovencita que estaba como sirviente en el hogar de un capitán. Esta jovencita era la sirvienta de Naamán y su familia. Cuán poderoso fue el testimonio de esta joven. Y en Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el libro Profetas y Reyes nos da más vislumbres, más claridad de cómo fue la vida de esta joven. En primer lugar dice de que los padres de esa jovencita le enseñaron una vida recta desde sus más tiernos años. Así que esa fue la primera clave. La segunda clave es de que esta joven hacía su trabajo lejos de su hogar, sufriendo porque extrañaba ese hogar, pero lo hacía sin una queja en sus labios, entendiendo de que ahí ella podía servir a Dios. Y cuán fuerte, cuán poderoso fue el testimonio de esta jovencita. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 27. Fue tan poderoso el ejemplo de esta joven de que Jesús mismo recuerda las acciones de ella.
En Lucas 4:27 dice, y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Sino Naamán el sirio, por las acciones de una jovencita que posiblemente apenas entraba a los años de su adolescencia. Por el testimonio de ella, este hombre de renombre llegó a ser sanado, y más que sanado, salvado, porque sus acciones eran un testimonio viviente. Si vamos de regreso al libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos dice ahí algo interesante. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ya tenían en mente, noten de que Nabucodonosor ya lo había puesto como segundo en el poder. Pero ocurrió un milagro en la vida de Daniel. Darío ya era otro imperio. Babilonia había pasado a la historia, ahora era el imperio de los medos y de los persas. ¿Saben qué hacían en ese entonces cuando un imperio conquistaba a otro? Lo mismo que hizo Fidel Castro allá en Cuba. Tomaban a todos los que en un momento se habían opuesto y los mataban. A todos los jefes de gobierno anteriores los mataban, menos a Daniel. A Daniel lo ponen como uno de los 3 gobernadores de los medos y de los persas. Eso era tremendo. Y él seguía siendo un extranjero, porque en primer lugar llegó a tener gran poder en Babilonia, pero no era originario de Babilonia, era un judío. Llega a tener gran renombre en el imperio de los medos y los persas, que habían conquistado a los babilonios, pero él tampoco era babilonio, tampoco era de los medos y los persas, era un judío. ¿Quién lo puso ahí? Dios mismo. Y el nuevo rey tiene en mente, a este lo voy a poner por encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque estaba con él el Espíritu de Dios. ¿Con quién está el Espíritu de Dios? Con aquel que así lo desea, con aquel que día a día busca el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál era la clave, dijimos, para Daniel? Que él se propuso vivir de cierta manera. Fue fiel a Dios, pero esa fidelidad era simplemente una manifestación de lo que Daniel había venido fomentando, una relación con aquel que nos espera con los brazos abiertos. Para ir redondeando, mis hermanos y jóvenes, podemos hacer la pregunta: ¿cómo puedo yo llegar a vivir como estos grandes hombres de fe? Porque admitámoslo, muchas veces podemos ser cristianos, decir que creemos en la palabra de Dios, pero vemos estas historias como si fuera simplemente un cuento inspirador, y ya nomás cierra uno la Biblia y la inspiración se nos acabó. ¿Cómo se puede lograr a vivir de esta manera? Yo lo veo de una forma sencilla: cuidar las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que escuchamos. Queridos jóvenes, si hoy en día no hay más jóvenes como Daniel, como José, como la sirvienta de Naamán, es porque no se está haciendo suficiente por pasar tiempo con el Creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Por eso no hay más jóvenes como esos jóvenes que encontramos en la Biblia. Mira, vamos al Salmo 103, porque ahí encontramos la razón por la cual tú y yo fuimos creados. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Con razón la sierva del Señor dijo:
Si algo hemos de temer es de que olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, cómo nos ha traído hasta aquí. Porque dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Y cuál es el dolor más grande que hay sobre el mundo? El pecado. Y Dios tiene la solución. La solución se llama Cristo Jesús. Cuando tú vas analizando todo esto, te das cuenta, mis miembros fueron creados para alabar a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser se refiere a las piernas, a los brazos, a la boca, a los ojos, a los oídos. Ven, por eso, queridos jóvenes, yo sé, y aún los adultos, yo sé de que exponemos nuestros ojos, nuestros oídos a mucha basura. Llámense videos musicales de MTV, llámese novelas, canal que sea, sean películas, Netflix o redes sociales, Twitter, Facebook, Snapchat, el que sea. Mis hermanos, una de las razones por las cuales podemos leer la palabra de Dios y se nos olvidó. Podemos escuchar un buen sermón y ya nomás salimos de esas puertas y ya estamos hablando de cualquier otra tontera. ¿Saben por qué sucede? Porque no cuidamos las avenidas del alma. Porque permitimos que otras cosas consuman nuestro tiempo. Y a veces hasta cosas que en sí no son malas. ¿Qué dijo Jesús acerca de su segunda venida y los tiempos que se vivirían? Dice, será como en los tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento. A ver, ¿comer es malo? No, el que no come se muere de hambre. ¿Beber algo saludable es malo? No, Dios lo creó. ¿Casarse es malo? No, casarse una vez y como Dios manda no es malo. Pero el problema es de que habían tomado lo que Dios les había dado y lo habían ido torciendo. A tal punto de que dice, mira, así como son esos impíos, así serán los tiempos antes de mi segunda venida. Mis hermanos, ¿con qué llenamos la mente? Por eso es de que tantas veces no podemos vivir una vida en santificación. Porque no hemos entendido lo que dice Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así que preguntémonos, ¿es edificante lo que estoy viendo? ¿Glorifica a Dios? ¿Sí o no? Y déjate digo algo, querido joven. Porque nuevo, yo tuve un momento cuando fui de la edad de ustedes. Ya pasarían unos 20, 15 años, yo tengo 33. Pero querido joven, llega un momento donde dices, ¿y cómo le hallaba gusto a eso? Porque ahora el solo sonido de eso que antes te llamaba la atención, ahora te ofende. ¿Por qué? Gracias. Ahora te ofende. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado los pensamientos. Y eso es lo que tenemos que permitir que Dios haga en nosotros. ¿Cómo vivir sin faltas? Cuidar las avenidas del alma. Número 2, ya lo vimos, huir del mal. Eso es, ahí es donde quedan las palabras de Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Y finalmente, permanecer en Cristo. ¿Saben de que Pablo, a veces tendemos a pensar en Pablo, aquel que era el gran teólogo acerca de la ley? Pablo lo único que enseñaba, podemos resumirlo así: por buenas obras que tengas, esas obras no te salvan porque ya pecaste. Pero hay uno que te perdona el pecado, se llama Cristo Jesús. Y si leemos las cartas de Pablo, Pablo habló muchísimo de la santificación, que el mundo cristiano se le olvida eso de Pablo. Dice, no, es que Pablo establece que la ley no se tiene que guardar. No es cierto. Pablo lo que estableció con claridad es de que guarda la ley, no te vas a salvar porque ya eres pecador. ¿A cuántas personas tiene que asesinar para ser un asesino? Una. ¿Cuántos pecados necesitamos para ser un pecador? Uno. Eso es lo que Pablo establece con claridad. Y ahora dice, ve a Cristo Jesús, Él te perdona.
pero Él también te transforma. Por eso en Romanos 7, cuando Pablo está hablando, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Luego en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lees lo que él habla en la carne, es todo lo contrario a la ley de Dios. En otras palabras, mantente unido a Cristo y no vas a caer. ¿No es eso lo que Jesús mismo dijo en Juan 15:4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y concluyo con un versículo más. De hecho, dos más. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Tengan paciencia, todos nos vamos a salir antes de las 12:30. Dos textos más. Filipenses 4:8. La necesidad de cuidar las avenidas del alma. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, antes de actuar, yo tengo que pensar las cosas. Mis hermanos, muchas personas no cometerían los errores que cometen si pensaran antes de actuar. Mucha gente hoy en día, mucho joven no estaría en la cárcel si hubiera pensado antes de actuar. Muchos matrimonios no estarían sufriendo infidelidades si ese hombre o esa mujer hubiera pensado antes de actuar. Y saben que si también pensaran, muchos no estarían en ciertas tradiciones en las cuales hoy están. Por eso la palabra de Dios dice, si hay bendición, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y finalmente, querido joven, Dios te llama a ser un conquistador, no de corazones, sino un conquistador porque has permitido que Dios conquiste tu corazón. Último texto, porque este es poderoso. Deuteronomio capítulo 11, versículos 22 al 25. Un día estaba leyendo Deuteronomio 11 y estos versículos que vamos a leer los pude ver de una forma como antes no lo había contemplado. Deuteronomio 11, 22 al 25. Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Y les está recordando la necesidad de que vivan una vida de obediencia. Dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, noten de que aún en el Antiguo Testamento la verdadera clave a la obediencia es el amor a Dios. Dice, y si me amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Ahora vamos a analizar lo que yo sé que leímos, pero nos pasó por encima. Le está diciendo, todo lugar, versículo 24, que pisare vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Ok, ¿qué gran ciudad estaba sentada sobre el río Éufrates? A ver, estudiantes de profecía, Babilonia. ¿Qué tierra, qué imperio surgió desde el Líbano? Los medos y los persas. Dice, y hasta el mar occidental. ¿Hacia dónde apuntaba? Hacia Roma. Ahí te está describiendo
aquellas 4 bestias de Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Qué estaba diciendo Dios? Si obedeces, tú vas a conquistar todo esto, y ni siquiera se hubieran levantado esos otros poderes. O sea que en las manos de este pueblo que Dios había depositado gran conocimiento, en las manos de ellos estaba la historia del resto de este mundo. Jóvenes, Dios te ha llamado y ha puesto en tus manos la historia de este mundo. La pregunta es, ¿cómo la vas a escribir? Que sea para honra y gloria de Él. Amén.